Todavía recuerdo el sonido del teléfono esa madrugada. Era un timbre insistente que me sacó del sueño y que, de alguna manera, ya traía consigo la noticia que nadie quiere escuchar. Mi papá había muerto. Apenas 3 semanas antes había perdido a mi mamá, y ahora él también se había ido, como si no pudiera soportar estar sin ella. Los dos se fueron tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de procesarlo bien, de despedirme como debía, de decirles todo lo que nunca dije. Los días siguientes fueron una mezcla confusa de trámites, papeles, gente dándome el pésame, y un vacío enorme que crecía en mi pecho cada vez que abría los ojos por la mañana. Me levantaba y por un segundo olvidaba que ya no estaban, que no podía llamarlos para contarles algo o pedirles un consejo. Esa sensación de estar sola, completamente sola en el mundo, me acompañaba todo el tiempo, incluso cuando había gente alrededor, cuando mi marido intentaba consolarme o cuando los vecinos traían comida que yo no podía comer. Me sentía perdida. Mis padres no habían sido perfectos, pero habían sido míos. Eran mi única familia verdadera, la única gente en este mundo que me conocía desde siempre y que me quería sin condiciones. Con ellos podía ser yo misma, sin máscaras ni pretensiones. Mi papá era un hombre serio pero cariñoso, de esos que no hablan mucho, pero que con una mirada te dicen todo. Mi mamá era más expresiva, siempre preocupada por todo, siempre pendiente de que yo estuviera bien. Los dos habían trabajado toda su vida para construir algo sólido, algo que pudiera dejarme a mí cuando ya no estuvieran. Durante las primeras semanas después de sus muertes, yo solo funcionaba en piloto automático. Hacía lo que tenía que hacer porque no había otra opción. Firmaba documentos que apenas leía. Recibía llamadas de abogados y notarios. Organizaba cosas en la casa que ellos habían habitado durante tantos años. Cada objeto me recordaba algo. Una foto vieja, un libro que mi papá siempre leía, el delantal que mi mamá usaba en la cocina. Todo me devolvía a ellos y al mismo tiempo me recordaba que ya no estaban. Mi marido, Ricardo, intentaba ayudar a su manera. Me decía que tenía que ser fuerte, que ellos hubieran querido verme seguir adelante. Yo asentía y trataba de creerle, pero por dentro me sentía rota. Había noches en las que no podía dormir y me quedaba mirando el techo, pensando en todas las conversaciones que ya no tendríamos, en todas las cosas que nunca sabría, porque ya no podía preguntarles. Pero la vida no se detiene, aunque uno quisiera. Los trámites seguían, las obligaciones se acumulaban y había que tomar decisiones. Fue así como, poco a poco, empecé a entender la magnitud de lo que mis padres me habían dejado. Al principio no le presté mucha atención a los números y las evaluaciones que me mostraban los abogados. Estaba demasiado sumida en mi tristeza como para procesar cifras o valores de mercado. Hasta que un día, sentada en la oficina del notario, escuché con claridad lo que me estaban diciendo. La propiedad rural que mis padres habían comprado hacía décadas, esa tierra que habían trabajado y cuidado con tanto esmero, valía una fortuna. No era solo una casa en el campo con algunos árboles alrededor. Era una extensión grande de tierra fértil, bien ubicada, con agua propia y construcciones en perfecto estado. El notario me dijo que, según las últimas tasaciones, estábamos hablando de $180 millones. Me quedé callada, tratando de asimilar esa cifra. 180 millones. Nunca en mi vida había pensado en esas cantidades de dinero. Mis padres habían vivido de manera modesta, sin lujos excesivos, y yo había crecido sin saber realmente cuánto valía todo lo que tenían. Ellos nunca alardearon, nunca hicieron ostentación de nada. Simplemente trabajaron, ahorraron, invirtieron bien y construyeron un patrimonio sólido. Cuando salí de esa reunión, mi cabeza daba vueltas. Por un lado, sentía una gratitud inmensa hacia mis padres por haberme dejado ese legado. Por otro lado, me sentía abrumada por la responsabilidad. No sabía nada sobre administrar propiedades rurales, sobre tierras, sobre inversiones. Yo había estudiado otra cosa, había trabajado en la ciudad toda mi vida. El campo era algo que visitaba de vez en cuando, no algo que conociera de verdad. Esa noche hablé con Ricardo. Le conté sobre la herencia, sobre el valor de la propiedad y sobre mi confusión. Él me escuchó con atención y luego me dijo algo que en ese momento me pareció sensato. Me dijo que deberíamos mudarnos allá, a la propiedad rural, que sería una forma de comenzar de nuevo, lejos del ruido de la ciudad y de los recuerdos dolorosos, que el campo podía darnos la paz que yo necesitaba para sanar. Yo quería creerle, quería pensar que había una salida a todo ese dolor, un lugar donde pudiera respirar tranquila y reconstruir mi vida. La idea de estar rodeada de naturaleza, de silencio, de aire limpio, me atraía.
Además, me parecía una manera de honrar a mis padres, de cuidar lo que ellos habían construido con tanto esfuerzo. Tardamos algunas semanas en organizarlo todo. Yo todavía estaba procesando la pérdida. Todavía había días en los que no podía levantarme de la cama. Pero Ricardo insistía en que el cambio nos haría bien a los dos, que necesitábamos empezar de cero en un lugar nuevo. Finalmente acepté. Empacamos nuestras cosas, cerramos el apartamento en la ciudad y nos preparamos para la mudanza. El día que llegamos a la propiedad, sentí una mezcla extraña de emociones. Por un lado, había algo reconfortante en estar en el lugar que mis padres tanto habían amado. Podía imaginarlos caminando por esos senderos, sentados en el porche de la casa principal, cuidando cada rincón con dedicación. Por otro lado, me sentía como una intrusa, como si no tuviera derecho a ocupar ese espacio que había sido tan suyo. La casa era amplia y hermosa, con esa arquitectura colonial que te hace sentir que estás en otra época. Tenía grandes ventanas que dejaban entrar la luz del sol, pisos de madera que crujían con cada paso, y un jardín enorme que necesitaba atención. Había varias habitaciones, más de las que necesitábamos Ricardo y yo, y cada una tenía su propia personalidad. Mis padres habían mantenido todo en perfecto estado, como si supieran que algún día yo llegaría a vivir ahí. Los primeros días fueron tranquilos. Desempacamos con calma, organizamos nuestras cosas, exploramos los alrededores. Yo pasaba horas caminando por la propiedad, descubriendo lugares que de niña había visto, pero que ahora veía con otros ojos. Había un pequeño arroyo que cruzaba la tierra, árboles frutales que mis padres habían plantado hace años, y un establo que ya no se usaba, pero que todavía estaba en pie. Ricardo parecía contento con la mudanza. Decía que el aire del campo le hacía bien, que por fin podía descansar de verdad. Yo también quería sentir eso. Quería encontrar esa paz que él decía haber encontrado. Pero algo dentro de mí seguía inquieto, como si una parte de mi intuición me estuviera advirtiendo de algo que todavía no podía ver. Contraté a algunas personas del pueblo, cercano, para que ayudaran con el mantenimiento de la casa y las tierras. No conocía a nadie en la zona y necesitaba orientación sobre cómo manejar todo. Ellos fueron amables y pacientes, me explicaron cómo funcionaban las cosas, qué había que hacer en cada temporada, cómo cuidar los cultivos que mis padres habían dejado. Cada noche, cuando me acostaba, pensaba en mis padres. Me preguntaba si estarían orgullosos de mí por haber aceptado la herencia, por haberme mudado ahí. Me preguntaba si habían imaginado que yo terminaría viviendo en ese lugar que tanto habían querido. A veces sentía que podía escuchar sus voces en el viento, como si todavía estuvieran ahí, cuidándome desde algún lugar que yo no podía ver. Ricardo se mostraba cada vez más entusiasmado con la idea de quedarnos ahí para siempre. Hablaba de proyectos, de posibilidades, de cosas que podríamos hacer con la propiedad. Yo lo escuchaba sin comprometerme demasiado, porque todavía no sabía qué quería hacer con mi vida. Todavía estaba de duelo, todavía me sentía perdida. Pasaron algunas semanas y yo empecé a sentirme un poco mejor. No es que el dolor desapareciera, pero aprendí a vivir con él de una manera más llevadera. El campo me ayudaba, el silencio me ayudaba. Había algo sanador en despertarme con el canto de los pájaros, en ver el amanecer desde la ventana de mi habitación, en caminar descalza por el pasto fresco de la mañana. Pensé que finalmente estaba encontrando esa paz que tanto había buscado. Pensé que la mudanza había sido una buena decisión, que Ricardo había tenido razón al insistir en que necesitábamos ese cambio. Me permití creer que las cosas iban a estar bien, que poco a poco iba a reconstruir mi vida en ese lugar que mis padres me habían regalado, pero la calma no dura para siempre. Y yo todavía no sabía que lo peor estaba por venir, que esa sensación de paz era solo la antesala de una traición que me cambiaría para siempre. En ese momento todavía confiaba en mi marido, todavía creía que estábamos construyendo algo juntos, todavía no había visto las señales que pronto se volverían imposibles de ignorar. Fue un martes por la mañana cuando todo cambió. Yo estaba en la cocina preparando café, disfrutando de ese momento tranquilo antes de que empezara el día. El sol apenas estaba saliendo y la casa todavía estaba en silencio. Ricardo había salido temprano a revisar algo en el límite de la propiedad, o al menos eso me había dicho. Yo no le había dado mucha importancia, entonces escuché el ruido de motores acercándose. Al principio pensé que serían los trabajadores que venían a podar algunos árboles que habíamos hablado de arreglar, pero cuando miré por la ventana, vi algo que no esperaba. No era un vehículo, eran varios. 3 camionetas grandes avanzaban por el camino de entrada, levantando polvo a su paso. Me quedé parada ahí, con la taza de café en la mano,
tratando de entender qué estaba pasando. No esperábamos visitas. Nadie me había avisado que vendría alguien. Y había algo en la forma en que esos vehículos se acercaban, con esa seguridad, con esa determinación, que me hizo sentir incómoda. Cuando se detuvieron frente a la casa, empezaron a bajar personas. Primero reconocí a mi suegra, Beatriz. Luego vi a la hermana de Ricardo, a su hermano menor, a un par de primos que apenas conocía. Todos descendían de los vehículos como si estuvieran llegando a su propia casa, sin ninguna duda en sus movimientos. Pero lo que más me llamó la atención fue que traían equipaje, maletas grandes, cajas, bolsas, hasta algunos muebles amarrados en la parte trasera de una de las camionetas. Salí al porche sin terminar de procesar lo que estaba viendo. Beatriz fue la primera en verme. Me saludó con una sonrisa amplia que no llegaba a sus ojos, y me dio un beso en la mejilla, como si nada fuera extraño en esa situación. «Hija, qué alegría verte. Ya llegamos», dijo, pasando a mi lado sin esperar una invitación. Los demás la siguieron. Uno tras otro fueron entrando a la casa, cargando sus cosas, hablando entre ellos con esa familiaridad que tienen las personas que se conocen de toda la vida. Yo me quedé ahí parada, todavía tratando de entender qué estaba pasando. Nadie me había dicho que vendrían. Nadie me había preguntado si podían quedarse. Simplemente habían llegado y estaban actuando como si la casa fuera suya. «Perdón», comencé a decir, pero mi voz sonó débil, insegura. «Beatriz, no sabía que venían». Ricardo no me dijo nada. «Ay, hija, no te preocupes», respondió ella sin voltear a verme, ya ocupada dirigiendo a los demás sobre dónde poner las cosas. «Ricardo sabe que estamos aquí. Todo está arreglado». Esa frase me cayó como un balde de agua fría. Todo está arreglado. ¿Qué significaba eso? ¿Cuándo lo habían arreglado? ¿Por qué nadie me había consultado a mí? Si esa era mi casa, mi herencia, mi propiedad. Intenté hablar de nuevo, intenté decir algo, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Había algo en la actitud de todos ellos, en la forma en que se movían por la casa con tanta confianza, que me dejaba sin argumentos. Era como si yo fuera la intrusa, como si ellos tuvieran más derecho a estar ahí que yo misma. La hermana de Ricardo, Marcela, subió las escaleras con 2 maletas grandes y empezó a abrir puertas, buscando una habitación que le gustara. La escuché decir en voz alta que quería la que tenía vista al jardín. Otro familiar, un primo cuyo nombre ni siquiera recordaba bien, estaba en la sala moviendo muebles, reorganizando el espacio como si le perteneciera. Yo lo seguía con la mirada, muda, incapaz de reaccionar. Mi cerebro no terminaba de procesar la situación. Había pasado de estar tranquila, tomando mi café, a tener la casa invadida, por gente que actuaba con una autoridad que no les correspondía. Beatriz, mientras tanto, había tomado posesión de la cocina. La vi abrir alacenas, revisar la despensa, hacer comentarios sobre lo que había y lo que faltaba. Había traído sus propias cosas también. Cajas con comida, utensilios, hasta un juego de platos que empezó a acomodar como si fueran a quedarse mucho tiempo. «¿Cuánto tiempo van a estar?», logré preguntar finalmente, acercándome a ella. Ella me miró con esa misma sonrisa que no transmitía calidez. «Oh, no te preocupes por eso. Vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario. Esta casa es tan grande que hay espacio para todos, ¿no crees?». No respondí. No sabía qué decir. Técnicamente tenía razón. La casa era grande, había muchas habitaciones. Pero ese no era el punto. El punto era que nadie me había preguntado. Nadie había respetado mi espacio, mi duelo, mi necesidad de tranquilidad. Busqué a Ricardo con la mirada, pero no estaba por ningún lado. Intenté llamarlo al celular, pero no contestó. Eso me puso todavía más nerviosa. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no estaba ahí para explicarme qué estaba pasando? ¿Por qué me había dejado sola enfrentando esta invasión? Los siguientes minutos fueron un caos. Más gente seguía entrando y saliendo, trayendo más cosas. Alguien encendió el televisor en la sala y lo puso en un volumen alto. Otro empezó a cocinar en mi cocina, llenando el espacio de olores que no había elegido. El ruido era ensordecedor después de las semanas de silencio que había disfrutado. Me sentía mareada, mis manos temblaban. Había algo profundamente perturbador en ver cómo mi espacio, el lugar que había empezado a sentir como un refugio, era tomado así, sin mi consentimiento. Y lo peor era que todos actuaban como si fuera lo más normal del mundo, como si yo no tuviera derecho a protestar. Intenté hablar con Marcela cuando bajó de las escaleras. «Marcela, necesito que me expliques qué está pasando. ¿Por qué están todos aquí?». Ella me miró con sorpresa, como si mi pregunta fuera absurda. «Pues venimos a quedarnos una temporada. Ricardo nos dijo que había espacio de sobra. Además, Beatriz necesitaba un cambio de aires y pensamos que el campo le haría bien». Yo no sabía nada de esto, dije, tratando de mantener la calma.
Marcela se encogió de hombros. Bueno, supongo que Ricardo se olvidó de decírtelo. Pero ya estamos aquí, así que no hay problema. No. Había problema. Había mucho problema. Pero yo todavía no encontraba las palabras ni la fuerza para enfrentarlos. Seguía en shock, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Beatriz organizó el almuerzo sin preguntarme qué teníamos o qué había planeado yo. Simplemente tomó control de la cocina y preparó algo para todos. Cuando la comida estuvo lista, todos se sentaron a la mesa del comedor. Esa mesa grande que mis padres habían usado durante años para cenas familiares tranquilas. Ahora estaba llena de gente ruidosa, hablando todos al mismo tiempo, riéndose, actuando como si estuvieran en su propia casa. Yo me senté al final de la mesa, casi como una invitada en mi propia propiedad. Nadie pareció notar mi incomodidad. Nadie me preguntó cómo estaba o si me parecía bien todo esto. Simplemente seguían con sus conversaciones, haciendo planes sobre qué harían los próximos días, hablando de cómo aprovecharían la propiedad. Ricardo finalmente apareció a mitad del almuerzo. Entró por la puerta trasera con esa tranquilidad que me pareció estudiada, como si no hubiera nada extraño en lo que estaba pasando. Su madre lo recibió con alegría, levantándose para abrazarlo y preguntarle cómo le había ido en lo que fuera que había estado haciendo. Yo lo miré fijamente, esperando que viniera a explicarme, a disculparse, a decirme qué estaba pasando, pero él apenas me dirigió una mirada rápida, antes de sentarse con su familia y empezar a comer, como si todo fuera absolutamente normal. «Ricardo, necesitamos hablar», le dije en voz baja cuando finalmente se acercó a mí después del almuerzo. «Sí, claro, ahora hablamos», respondió de forma casual. «Pero primero déjame terminar de ayudar a mi mamá con unas cosas». Y se fue. Me dejó ahí, parada en medio de mi propia casa, sintiendo que había perdido el control de todo. La tarde siguió igual. Más ruido, más gente ocupando espacios, más decisiones que se tomaban sin consultarme. Alguien decidió reorganizar la sala. Otro se apropió del estudio que yo había empezado a usar. Un tercero estaba haciendo planes para usar el establo. Cuando cayó la noche, yo estaba agotada. No físicamente, sino emocionalmente. Me sentía invadida, violentada, ignorada. Y lo peor era que no sabía cómo poner límites sin parecer la mala de la historia. Eran la familia de mi marido. ¿Cómo iba a echarlos? ¿Qué iba a decirles? Me encerré en mi habitación buscando un momento de paz. Pero incluso ahí podía escuchar el ruido de abajo, las voces, la televisión, la sensación de que mi casa ya no era mía. Me senté en el borde de la cama y por primera vez en semanas volví a llorar. Pero esta vez no lloraba por mis padres. Lloraba por mí, por lo que estaba perdiendo, por la sensación de que algo muy malo estaba por suceder y yo no tenía cómo detenerlo. Los días que siguieron fueron como vivir en una realidad distorsionada. La casa que había sido mi refugio se había convertido en un territorio ajeno, donde yo era apenas una figura de fondo. Cada mañana me despertaba esperando que todo hubiera sido un mal sueño. Pero al abrir los ojos, escuchaba el ruido de la familia de Ricardo ya activa, ya moviéndose por la propiedad como si les perteneciera desde siempre. Ricardo se volvió otra persona, o tal vez siempre había sido así y yo no lo había notado. Se mostraba distante conmigo, evitaba mis miradas, esquivaba las conversaciones importantes. Cada vez que yo intentaba hablar con él sobre la situación, sobre por qué su familia estaba ahí sin mi consentimiento, él encontraba una excusa para irse, que tenía que revisar algo en el campo, que su hermano necesitaba ayuda con no sé qué, que su madre lo había llamado para algo urgente. Al principio intenté justificarlo. Me decía a mí misma que estaba estresado por la mudanza, por tener que adaptarse a la vida en el campo, por la responsabilidad de manejar una propiedad tan grande. Me convencía de que solo necesitaba tiempo, que pronto volveríamos a conectar como antes. Pero había algo en su forma de actuar que no cuadraba con simples explicaciones. Lo veía pasar horas con su familia, especialmente con su madre. Se encerraban en conversaciones de las que yo estaba excluida. Cuando yo entraba a una habitación donde ellos estaban hablando, se callaban de inmediato o cambiaban de tema con una naturalidad que resultaba sospechosa. Ricardo me miraba entonces con una expresión que no lograba descifrar. Algo entre culpa y determinación. Por las noches, cuando finalmente nos quedábamos solos en nuestra habitación, él se acostaba dándome la espalda y fingía dormir antes de que yo pudiera iniciar cualquier conversación. Yo me quedaba despierta a su lado, sintiendo la distancia que crecía entre nosotros como un abismo imposible de cruzar. Beatriz, mientras tanto, había asumido el rol de dueña de casa. Daba órdenes al personal que yo había contratado. Cambiaba rutinas que yo había establecido.
Tomaba decisiones sobre la propiedad sin consultarme. Cuando yo intentaba intervenir o expresar mi opinión, me miraba con condescendencia, como si yo fuera una niña que no entendía cómo funcionaban las cosas. Un día la encontré en el estudio de mi padre, revisando papeles y documentos que estaban guardados en el escritorio. Mi corazón se aceleró al verla ahí, manipulando cosas que eran profundamente personales para mí. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté, tratando de mantener la compostura. Ella levantó la vista apenas un segundo antes de seguir revisando los papeles. «Oh, solo estoy organizando un poco. Este lugar es un desastre. Hay papeles por todos lados». «Esos son documentos personales de mi padre», dije, acercándome para quitarle los papeles de las manos. «Por supuesto, hija, lo sé», respondió con esa voz falsamente dulce que había empezado a usar conmigo. «Pero alguien tiene que poner orden en todo esto». «No te preocupes, estoy siendo muy cuidadosa». «No quiero que revises esas cosas», insistí, sintiendo que mi voz temblaba. «Por favor, deja todo como estaba». Ella me miró entonces con una expresión que me heló la sangre. Había algo en sus ojos, una frialdad calculada, una seguridad absoluta. No dijo nada más. Simplemente dejó los papeles sobre el escritorio con movimientos lentos y deliberados y salió de la habitación con una sonrisa pequeña en los labios. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de la habitación, sintiendo que algo estaba terriblemente mal, pero sin poder precisar exactamente qué. Era como si todos supieran algo que yo ignoraba, como si hubiera un plan en marcha del que yo no formaba parte. Los días siguientes fueron peores. Empecé a notar cómo mis objetos personales iban desapareciendo o siendo movidos del lugar. Fotos de mis padres, que yo había colocado en la sala, fueron reemplazadas por fotos de la familia de Ricardo. Mis libros en el estudio fueron reorganizados o guardados para hacer espacio a las cosas de ellos. Hasta mi lugar en la mesa del comedor fue ocupado por Beatriz, que se sentaba en la cabecera, como si fuera ella quien presidiera la casa. Cada pequeña invasión me desgastaba un poco más. No eran cosas grandes, no eran confrontaciones directas, pero era una erosión constante de mi espacio y mi autoridad, y nadie parecía verlo como algo problemático excepto yo. Intenté hablar con Ricardo una noche más. Entré a la habitación decidida a no dejarme ignorar. Lo encontré sentado en el borde de la cama, mirando su teléfono. «Ricardo, necesitamos hablar», dije, cerrando la puerta detrás de mí. Él suspiró, como si mi presencia fuera una molestia. «¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora?», repetí, sintiendo la frustración crecer en mi pecho. «Ricardo, tu familia lleva semanas aquí. Nadie me preguntó si podían venir. Nadie me consultó cuánto tiempo se quedarían. Tu madre está tomando decisiones sobre mi propiedad sin mi permiso, y tú actúas como si yo fuera invisible». «Exageras», respondió sin levantar la vista del teléfono. «¿Son solo unos días más? Mi mamá necesitaba un cambio y pensé que podíamos ayudarla. No veo cuál es el problema». «El problema es que esta es mi casa», dije, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. «La herencia de mis padres. Y siento que la estoy perdiendo». Él finalmente me miró, pero en sus ojos no había comprensión ni empatía. Solo había irritación. «Estás siendo egoísta. Es una casa enorme, hay espacio de sobra. No entiendo por qué no puedes compartir un poco». Esas palabras me dolieron más de lo que había esperado. Egoísta. Él me estaba llamando egoísta por querer tener control sobre mi propia herencia, sobre el legado de mis padres. Me quedé en silencio, incapaz de responder, sintiendo que cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra. Ricardo volvió a su teléfono, dando la conversación por terminada. Yo salí de la habitación con el corazón roto, sintiendo que había perdido no solo mi casa, sino también a mi marido. Esa noche vagué por la casa sin poder dormir. Eran pasadas las 2 de la mañana y todos parecían estar dormidos. Bajé a la cocina a buscar agua, tratando de calmar la ansiedad que me apretaba el pecho. Fue entonces cuando escuché voces que venían del estudio. Me acerqué en silencio. La puerta estaba entreabierta y reconocí inmediatamente las voces de Ricardo y Beatriz. Hablaban en voz baja, pero el silencio de la noche hacía que sus palabras llegaran hasta donde yo estaba. «Todo va según lo planeado», escuché decir a Beatriz. «Ella no sospecha nada todavía. Está empezando a hacer preguntas», respondió Ricardo. «No sé cuánto tiempo más puedo mantener esto». «No importa», dijo Beatriz con esa voz fría que tanto me inquietaba. «En unas semanas más todo estará listo. Los papeles que necesitamos están casi todos aquí. Solo falta que localicemos los títulos originales». Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Papeles, títulos originales. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué estaban planeando? «¿Y si se resiste?», preguntó Ricardo. Beatriz se rió.
una risa suave y cruel. «Ya la conoces. Es débil, está de duelo, no tiene a nadie más. Cuando llegue el momento no podrá hacer nada. La propiedad será nuestra y ella ni siquiera sabrá cómo defenderse». Me tapé la boca con la mano para no hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Retrocedí lentamente, paso a paso, hasta que llegué a las escaleras. Subí corriendo en silencio hasta mi habitación y cerré la puerta con seguro. Me dejé caer al piso, temblando, sintiendo que todo mi mundo se desmoronaba. Ricardo, el hombre con el que me había casado, el hombre en quien había confiado, estaba conspirando con su familia para quitarme mi herencia. Todo había sido planeado. La mudanza, la llegada de su familia, su distancia, todo. Me quedé ahí sentada en el piso de mi habitación durante horas, tratando de procesar lo que había escuchado. Mi mente daba vueltas intentando encontrar otra explicación, alguna forma de malinterpretar esas palabras, pero no había forma de negarlo. La conversación había sido clara. Ellos querían la propiedad y estaban trabajando para conseguirla. Pensé en mis padres, en todo el esfuerzo que habían hecho para construir ese legado, en la confianza que habían depositado en mí al dejármelo. Sentí una mezcla de dolor, rabia y miedo. Dolor por la traición de Ricardo, rabia por la manipulación de Beatriz, miedo por lo que pudiera pasar si ellos conseguían lo que buscaban. Pero en medio de todo ese torbellino de emociones, empezó a crecer algo más. Una determinación fría, una claridad que no había sentido en semanas. Si ellos pensaban que yo era débil, si creían que no podría defenderme, estaban equivocados. Tal vez había estado ciega. Tal vez había confiado demasiado, pero ahora lo sabía todo. Y eso me daba una ventaja que ellos no esperaban. A la mañana siguiente bajé a desayunar como si nada hubiera pasado. Beatriz estaba en la cocina, como siempre, dando órdenes y controlando el espacio. Me miró con esa sonrisa falsa que ya me resultaba tan familiar. «Buenos días, hija. ¿Dormiste bien?», preguntó. «Muy bien, gracias», respondí, forzando una sonrisa. Había decidido que no podía dejar que supieran que yo sabía algo. Tenía que actuar normal, mantener la fachada mientras pensaba en qué hacer. Ricardo apareció poco después. Me saludó con un beso en la mejilla que me dio náuseas, pero lo soporté. Él también actuaba como si todo estuviera bien, como si no hubiera estado planeando robarme la noche anterior. Durante los días siguientes, observé todo con nuevos ojos. Cada conversación, cada movimiento, cada decisión que tomaban tenía ahora un significado diferente. Veía cómo buscaban papeles, cómo revisaban documentos, cómo intentaban obtener información sobre la propiedad. Y yo dejaba que lo hicieran, fingiendo no darme cuenta, mientras por dentro iba armando mi propio plan. Lo que ellos no sabían, lo que ninguno de ellos había considerado, era que yo no era tan ingenua como pensaban. Mis padres me habían enseñado a ser cuidadosa, especialmente con documentos importantes. Desde el primer día, desde antes incluso de mudarme, yo había revisado cada papel, cada título, cada escritura, y lo más importante, había tomado precauciones. Los documentos originales, los que ellos buscaban con tanta desesperación, no estaban en la casa. Yo los había guardado en un lugar seguro, lejos de la propiedad, en una caja de seguridad de un banco en la ciudad. Había hecho copias certificadas de todo y había contratado a un bufete de abogados independiente que tenía instrucciones claras sobre qué hacer en caso de cualquier irregularidad. Además, había registrado todo a mi nombre de manera que nadie, ni siquiera mi marido, pudiera hacer movimientos legales sin mi firma. Mis padres habían sido meticulosos con los papeles y yo había heredado esa misma meticulosidad. Cada I estaba punteada, cada T cruzada, cada posible resquicio legal cerrado. Pero yo no les dije nada. Los dejé seguir creyendo que tenían el control, que su plan estaba funcionando. Los dejé seguir buscando papeles que nunca encontrarían, haciendo planes que nunca se concretarían. Porque yo sabía que el momento llegaría en el que tendrían que mostrar sus verdaderas intenciones. Y cuando eso pasara, yo estaría lista. Mientras tanto, seguía observando. Tomaba nota mental de cada cosa que hacían, de cada conversación sospechosa, de cada intento de manipulación. Ricardo se volvió incluso más distante, casi hostil en privado. Ya no fingía siquiera afecto cuando estábamos solos. Beatriz se volvió más atrevida en sus intentos de controlar la casa y la propiedad. Los demás familiares actuaban como si ya fueran los dueños. Una tarde, mientras fingía estar ocupada en el jardín, los escuché hablar de nuevo. Esta vez mencionaban fechas. Hablaban de abogados que tenían contactos, de formas de forzar una situación legal. Hablaban de mí como si fuera un obstáculo que había que remover, no una persona con derechos y sentimientos.
Esa noche, sola en mi habitación, saqué mi teléfono y revisé mis contactos de abogados. Les envié mensajes discretos, pidiéndoles que estuvieran alertos, que prepararan todo para cuando yo les diera la señal. Ellos respondieron rápido, asegurándome que todo estaba listo, que habían anticipado varios escenarios posibles. Me sentí un poco más tranquila sabiendo que no estaba completamente sola. Tenía recursos, tenía apoyo legal, tenía los documentos que ellos necesitaban y que nunca conseguirían. Pero todavía no sabía cuándo darían el paso final, cuándo mostrarían sus cartas completamente. No tuve que esperar mucho. La tensión en la casa había ido creciendo día a día. Yo sentía que algo estaba por explotar, que el momento de la verdad se acercaba, y tenía razón. Lo que vino después superó incluso mis peores expectativas, y me obligó a tomar decisiones que cambiarían todo para siempre. Me desperté esa mañana con una sensación extraña en el pecho. Había dormido poco, como siempre en esos días, pero había algo diferente en el ambiente. Un silencio demasiado denso, una quietud que no era natural. Miré el reloj en la mesa de noche y vi que eran apenas las 6 de la mañana. Ricardo no estaba a mi lado, su lado de la cama estaba frío, lo que significaba que se había levantado hacía rato. Me quedé ahí acostada unos minutos, mirando el techo, tratando de juntar fuerzas para enfrentar otro día en esa casa que ya no se sentía como mía. Había aprendido a vivir en un estado constante de alerta, siempre esperando el siguiente movimiento de Beatriz, o alguna nueva invasión a mi espacio. Pero esa mañana algo en mi intuición me decía que hoy sería diferente. Me levanté y mis pies la bata. Antes de bajar, miré por la ventana hacia el jardín. Había movimiento allá afuera, varias personas caminando de un lado a otro. Era temprano para que hubiera tanta actividad. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de ignorarlo. Tal vez estaban haciendo algún trabajo en el jardín, tal vez era algo normal. Bajé las escaleras en silencio. La casa estaba extrañamente vacía. No se oía ningún ruido de la cocina, ninguna conversación en la sala. Era como si todos hubieran desaparecido. Caminé hacia la cocina buscando explicaciones, pero tampoco había nadie ahí. El café no estaba hecho, no había señales de que alguien hubiera preparado desayuno. Fue entonces cuando escuché voces afuera. Voces fuertes, órdenes que se daban con autoridad. Me acerqué a la puerta trasera y lo que vi me dejó paralizada. En el jardín, tiradas sobre el pasto, estaban mis maletas. No una o dos, sino todas. Mis maletas, mis cajas, mis cosas personales. Todo estaba siendo sacado de la casa y arrojado afuera sin ningún cuidado. Salí corriendo, sin pensar, sin procesar bien lo que estaba viendo. Había dos personas que no conocía, probablemente contratados por alguien, cargando más cosas mías desde adentro. Ropa que colgaba de las maletas abiertas, zapatos regados por el suelo, objetos que mis padres me habían regalado ahora cubiertos de tierra y pasto. ¿Qué está pasando?, grité, corriendo hacia ellos. ¿Qué hacen con mis cosas? Los hombres me miraron pero no respondieron. Simplemente siguieron con su trabajo, subiendo las escaleras de vuelta hacia la casa para traer más cosas. Yo intenté detenerlos, poniéndome en su camino, pero me ignoraron completamente, pasando a mi lado como si yo no existiera. Fue entonces cuando vi a Beatriz. Estaba de pie cerca de la entrada principal, supervisando todo con esa calma que siempre me había perturbado. Vestía perfectamente arreglada para ser tan temprano, con el cabello recogido y una expresión en el rostro, que solo puedo describir como satisfacción absoluta. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella sonrió. No fue una sonrisa amable ni compasiva. Fue una sonrisa de victoria. Beatriz, ¿qué significa esto?, dije, acercándome a ella con las piernas temblando. ¿Por qué están sacando mis cosas? Ella me miró de arriba abajo, como evaluándome, como si estuviera viendo a alguien insignificante. Hija, creo que es hora de que aceptes la realidad. Esta casa ya no es para ti. Hemos decidido que lo mejor es que te vayas. Sentí que el mundo se detenía. Sus palabras llegaron a mis oídos, pero mi cerebro tardó unos segundos en procesarlas. Hemos decidido, como si ella tuviera algún derecho a decidir sobre mi propiedad, sobre la herencia de mis padres. No puedes echarme de mi propia casa, logré decir, aunque mi voz sonaba débil, incrédula. Esta propiedad es mía. Mi padre me la dejó a mí. Beatriz suspiró, como si estuviera lidiando con una niña terca que no entendía las cosas. Ay, querida, ¿siempre fuiste tan ingenua? Claro que la propiedad está a tu nombre, por ahora. Pero las cosas van a cambiar. Ya tenemos todo preparado. Ya hablamos con los abogados correctos. En poco tiempo esto será de la familia, como debió ser desde el principio. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. La desfachatez con la que hablaba.
La seguridad con la que asumía que iba a salirse con la suya me dejaba sin palabras. Pero había algo peor que sus palabras. Era la forma en que me miraba, con ese desprecio apenas disimulado, como si yo fuera un estorbo que finalmente estaban removiendo. ¿Dónde está Ricardo?, pregunté, buscándolo con la mirada. Él sabe que están haciendo esto. Por supuesto que lo sabe, respondió Beatriz con naturalidad. Fue idea de él, de hecho. Mi hijo finalmente entendió dónde está su verdadera familia. ¿Dónde están sus prioridades? Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Ricardo. El hombre con el que me había casado, el hombre que había jurado amarme y protegerme, había sido el que había planeado esto. No solo había permitido que su familia invadiera mi casa, no solo había conspirado para quitarme mi herencia, sino que ahora me estaba echando como si yo no valiera nada. Los hombres seguían sacando mis cosas. Vi cómo cargaban una caja que contenía fotos de mis padres, recuerdos de mi infancia, objetos que no tenían valor monetario, pero que para mí significaban todo. La caja se cayó en algún momento y las fotos quedaron esparcidas por el suelo, algunas pisoteadas, otras volando con el viento de la mañana. Corrí a recogerlas, arrodillándome en el pasto, juntando las fotos con manos temblorosas. Algunas estaban rotas, otras manchadas de tierra. Eran los últimos pedazos físicos de mis padres y los estaban tratando como basura. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de rabia, de impotencia, de humillación. Beatriz seguía ahí, observándome con esa sonrisa cruel. Parecía estar disfrutando cada segundo de mi sufrimiento. Y tal vez eso era lo peor de todo. No era solo que me estuvieran echando, era que lo hacían con malicia, con placer, queriendo que me sintiera pequeña y derrotada. Marcela, la hermana de Ricardo, apareció en ese momento. Salió de la casa con una expresión satisfecha en el rostro. Se paró junto a su madre y ambas me miraron como si yo fuera un espectáculo. «Ya era hora», dijo Marcela. «No entiendo cómo permitiste que se quedara tanto tiempo, mamá». «Tenía que esperar el momento correcto», respondió Beatriz sin quitarme los ojos de encima. «Pero ya está. Todo está listo». Yo las miraba desde el suelo, todavía arrodillada, todavía recogiendo fotos. Quería gritarles, quería decirles que estaban cometiendo un error, que no iban a salirse con la suya. Pero las palabras no salían. Mi garganta estaba cerrada por las lágrimas y la rabia. Los hombres terminaron de sacar lo último. Todas mis pertenencias estaban ahora amontonadas en el jardín, expuestas al sol de la mañana, al polvo, a la mirada de cualquiera. Parecía una venta de garaje, parecía basura que alguien estaba desechando. Y en cierta forma, así era como me estaban tratando. Como algo desechable, algo que ya no servía. Ricardo finalmente apareció. Salió de la casa con las manos en los bolsillos, caminando con tranquilidad, como si esto fuera un día cualquiera. Cuando lo vi, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Este era el hombre que había conocido en la universidad, el hombre que me había cortejado con flores y promesas, el hombre que me había dicho que me amaba en el altar, y ahora me miraba con indiferencia mientras me echaban de mi propia casa. «Ricardo», dije, poniéndome de pie, sintiendo que me temblaban las piernas, «¿cómo puedes hacer esto?». Él ni siquiera me miró directamente. Su mirada estaba fija en algún punto más allá de mí, como si no quisiera enfrentar lo que estaba haciendo. «Es lo mejor para todos», dijo con voz plana, sin emoción. «Ya no funciona esto entre nosotros. Es mejor que cada quien siga su camino». «Lo mejor para todos», repetí, sintiendo que la rabia empezaba a reemplazar a la tristeza. «Me trajiste aquí, permitiste que tu familia invadiera mi casa. Conspiraste para robarme y ahora dices que es lo mejor para todos». «Estás exagerando», respondió él finalmente mirándome. «Nadie te está robando nada. Solo estamos tomando lo que nos corresponde». «No les corresponde nada», grité, perdiendo finalmente la compostura. «Esta propiedad era de mis padres. Me la dejaron a mí. Ustedes no tienen ningún derecho». Beatriz se rió. Fue una risa suave pero cargada de desprecio. «Pobre niña, todavía crees que tienes control sobre algo. Los papeles se pueden cambiar, los testamentos se pueden impugnar, las cosas se pueden arreglar, ya verás». Yo las miraba a las tres, a Beatriz, a Marcela, a Ricardo. Los miraba y veía extraños. Gente que había estado en mi vida, gente en la que había confiado, pero que ahora mostraban su verdadero rostro. Y ese rostro era feo, cruel, motivado solo por la codicia. Había algo surrealista en toda la escena. El sol de la mañana iluminaba el jardín con una luz hermosa. Los pájaros cantaban en los árboles. La propiedad se veía tranquila y perfecta. Pero en medio de toda esa belleza, yo estaba siendo humillada, despojada,
tratada como algo que había que remover. Me agaché de nuevo y recogí las fotos que faltaban. Las junté todas, las guardé en mi bolso. Luego miré mis maletas, mis cajas, todas mis pertenencias regadas por el jardín. Y fue en ese momento cuando algo cambió dentro de mí. Dejé de llorar. Las lágrimas se secaron como por arte de magia. Respiré profundo y sentí algo nuevo crecer dentro de mí. No era miedo ni tristeza, era claridad. Una claridad absoluta, fría, calculada. Me puse de pie lentamente. Limpié mis manos en la bata y miré a Beatriz directamente a los ojos. Ella esperaba verme destrozada, esperaba verme suplicar o colapsar. Pero lo que vio en mi rostro la desconcertó, porque yo sonreí. No fue una sonrisa grande ni dramática. Fue pequeña, apenas visible, pero real. Una sonrisa que nacía de saber algo que ellos ignoraban completamente. Una sonrisa que venía de entender que habían cometido un error fatal al subestimarme. Beatriz frunció el ceño. «¿Por qué sonríes?», preguntó con tono molesto. No respondí. Simplemente seguí mirándola con esa sonrisa tranquila. Luego miré a Ricardo, quien se veía incómodo por primera vez en semanas. Después a Marcela, quien parecía confundida por mi reacción. «Está bien», dije finalmente con voz calmada. «Si eso es lo que quieren, me voy». Esa respuesta los sorprendió. Claramente esperaban más drama, más resistencia, más lágrimas. Pero yo ya no tenía nada que decirles. Ya no tenía que explicarles nada ni justificarme. Ellos pensaban que habían ganado, que tenían todo bajo control, y yo iba a dejar que siguieran pensándolo. Me acerqué a mis maletas y empecé a revisar qué estaba ahí. No todo, obviamente, porque sería imposible llevar todo en ese momento. Tomé lo más importante. Documentos personales que había guardado en mi habitación. Copias. Por supuesto, porque los originales nunca estuvieron en la casa. Algunas fotos, ropa necesaria. El resto podía quedarse ahí por el momento. No lo necesitaba. Los trabajadores que habían sacado mis cosas se habían alejado, esperando instrucciones. Beatriz les hizo una seña de que ya podían irse. Ellos se subieron a una camioneta y se fueron, dejándonos solos en esa escena extraña. «¿Necesitas ayuda con las maletas?», preguntó Ricardo con voz incómoda. Fue la primera vez que mostró algo parecido a la vergüenza. «No», respondí sin mirarlo, «puedo sola». Y era verdad. Podía sola. Siempre había podido sola. Él había sido un peso, no una ayuda. Su familia había sido una invasión, no un apoyo. Y ahora, libre de ellos, podría finalmente hacer lo que tenía que hacer. Cargué 2 maletas y empecé a caminar hacia mi auto que estaba estacionado, cerca de la casa. Beatriz y Marcela me observaban en silencio, probablemente esperando que colapsara en cualquier momento. Ricardo seguía parado ahí, con las manos en los bolsillos, sin saber qué hacer. Hice varios viajes, llevando mis cosas al auto. Nadie me ayudó. Nadie habló. Solo me observaban como si yo fuera una intrusa que finalmente estaba siendo expulsada de un lugar que no le pertenecía. Y tal vez así era como me veían. Para ellos, yo nunca había merecido esa herencia. Para ellos, yo era solo un obstáculo entre ellos y una fortuna que creían les correspondía. Cuando terminé de cargar el auto con lo esencial, me quedé parada junto a la puerta del conductor. Miré la casa una última vez. Era hermosa, con sus paredes blancas, sus ventanas grandes, su techo de tejas rojas. Era el lugar que mis padres habían amado, el lugar donde habían puesto tanto esfuerzo y dedicación, y ahora estaba siendo ocupado por gente que no lo merecía. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Sabía que esa casa, esa propiedad, seguía siendo mía, legalmente, irrevocablemente mía. Ellos podían quedarse ahí todo lo que quisieran. Podían hacer planes y conspirar, pero nada de eso cambiaría la realidad legal de la situación. Me subí al auto. Beatriz dio unos pasos hacia adelante, como si quisiera asegurarse de que realmente me estaba yendo. Nos quedamos mirando un momento a través del parabrisas. Yo mantuve mi expresión tranquila, mi sonrisa pequeña. Ella frunció el ceño, claramente molesta por mi falta de drama. Arranqué el motor y empecé a alejarme lentamente por el camino de entrada. Por el espejo retrovisor, los vi a los 3 parados ahí, mirando cómo me iba. Ricardo con las manos todavía en los bolsillos, Marcela con los brazos cruzados, Beatriz con esa expresión de satisfacción que no duraría mucho. Mientras manejaba por ese camino que conocía tan bien, sentí una calma extraña. No era la calma de la derrota, sino la calma de quien sabe exactamente qué va a hacer. Mis padres me habían enseñado muchas cosas. Me habían enseñado a ser precavida, a proteger lo que era mío, a no confiar ciegamente en nadie. Y sobre todo, me habían enseñado que los documentos y la ley eran más poderosos que cualquier conspiración.
Tomé mi teléfono del bolso y marqué un número que tenía guardado. Sonó 2 veces antes de que contestaran. «Licenciado Méndez», dije con voz firme. «Soy yo. Ya pasó lo que anticipamos. Están en la propiedad creyendo que tienen control. Es hora de empezar». La voz del abogado al otro lado sonaba profesional, pero con un toque de satisfacción. «Entendido. Ya tenemos todo preparado. Las notificaciones saldrán hoy mismo. Para mañana temprano ya estarán recibiendo las primeras órdenes». «Perfecto», respondí. «No quiero que haya ningún error. Quiero que todo sea completamente legal y contundente. Así será. Los papeles son sólidos. No tienen ninguna salida». Colgué y seguí manejando. El camino de tierra se convirtió en asfalto y poco a poco la propiedad quedó atrás. Pero yo no miraba atrás. Miraba hacia adelante, hacia la ciudad, hacia las oficinas de mis abogados, hacia el siguiente paso de un plan que había estado preparando desde el momento en que escuché a Ricardo y Beatriz conspirando esa noche. Ellos habían cometido el error de pensar que yo era débil. Habían asumido que el duelo me había dejado vulnerable e incapaz de defenderme. Habían subestimado completamente a la hija de 2 personas, que habían construido un imperio desde cero con disciplina, inteligencia y precaución. Y ahora iban a aprender una lección que nunca olvidarían. Iban a descubrir que la persona a la que acababan de echar de su propia casa tenía más poder del que jamás habían imaginado. Iban a entender que los documentos que buscaban desesperadamente nunca estuvieron donde ellos buscaban. Y sobre todo, iban a comprender que tratar de robarle a alguien su herencia tiene consecuencias. Mientras el auto avanzaba hacia la ciudad, mi sonrisa se hizo un poco más grande. No era una sonrisa de venganza maliciosa. Era una sonrisa de justicia inminente. Una sonrisa de quien sabe que la verdad está de su lado y que el sistema legal, cuando se usa correctamente, es la mejor arma contra la traición. También tenía un mensaje de una amiga de la universidad con quien había perdido contacto. Me preguntaba cómo estaba, si era verdad que me había mudado al campo. Le respondí brevemente diciéndole que estaba bien, que habían pasado muchas cosas, pero que pronto le contaría. No quería entrar en detalles todavía. Primero necesitaba resolver todo esto. Las horas pasaron lentamente. Pedí comida al cuarto porque no quería salir. Necesitaba estar disponible en caso de que mis abogados necesitaran contactarme. Comí sin mucho apetito, más por necesidad que por hambre. Cerca de las 5 de la tarde, el licenciado Méndez llamó de nuevo. «Ya se entregaron las notificaciones», dijo. «Un oficial fue personalmente a la propiedad y entregó los documentos a tu suegra y a tu esposo. Según el reporte, quedaron muy sorprendidos». Me imaginé la escena. Beatriz abriendo la puerta, segura y confiada, esperando tal vez que yo regresara suplicando. Y en vez de eso, recibiendo un documento legal que le informaba que tenía 72 horas para desalojar la propiedad o enfrentar cargos por invasión ilegal. «¿Cómo reaccionaron?», pregunté. El oficial dijo que la señora intentó argumentar que tenían derechos sobre la propiedad, que su hijo estaba casado contigo y que eso les daba cierta autoridad. El oficial le explicó que los documentos mostraban claramente que la propiedad está exclusivamente a tu nombre y que el matrimonio no cambiaba ese hecho. Ella pidió hablar con abogados. El oficial le dijo que era libre de hacerlo, pero que la orden seguía en pie. «Bien», dije. «¿Y Ricardo?» Él no estaba presente cuando se entregaron las notificaciones. Solo estaban tu suegra y algunos otros familiares. Pero ella seguramente ya lo contactó. «Seguro que sí», concordé. «¿Qué sigue ahora?» «Ahora esperamos. Ellos tienen 72 horas para desalojar voluntariamente. Si no lo hacen, el día 4 enviamos a la policía para removerlos por la fuerza. También enviamos órdenes de restricción temporal, lo que significa que no pueden dañar o remover nada de la propiedad. Si lo hacen, hay consecuencias penales». «¿Y si intentan disputar los documentos?», pregunté. «Pueden intentarlo, pero no tienen base legal. Los papeles son sólidos. Todo está registrado correctamente. Tendrían que probar algún tipo de fraude o coerción y no hay evidencia de eso. De hecho, con el tiempo que pasaron en la propiedad sin tu permiso explícito, ellos son los que están en problemas legales, no tú». Me sentí tranquila escuchándolo. Todo estaba saliendo como habíamos planeado. No había sorpresas, no había errores. Mis padres habrían estado orgullosos de cómo había manejado esto. «Una cosa más», dijo el licenciado. «Recomiendo que inicies proceso de divorcio lo antes posible. No porque afecte la propiedad, que ya está protegida, sino porque es mejor cortar todos los lazos legales con él antes de que intente algo más». «Tienes razón», respondí. «Prepara los papeles. Quiero que todo esté listo para cuando esto termine». Llegué a la ciudad cerca del mediodía. El tráfico estaba pesado, pero yo no tenía prisa.
Sabía que todo estaba en marcha, que las ruedas ya habían empezado a girar. Me detuve primero en un hotel discreto en el centro, uno donde sabía que nadie me buscaría. Necesitaba un lugar tranquilo para pensar, para organizar mis próximos pasos. En la habitación del hotel, saqué mi computadora y todos los documentos que había llevado conmigo. Eran copias, como dije, pero copias certificadas de todo lo importante. Los originales estaban seguros en un banco, en una caja de seguridad que solo yo podía abrir. Esa había sido una de las primeras cosas que hice cuando acepté la herencia. Mi padre me había enseñado eso desde que era niña. Siempre ten copias, siempre ten respaldos, siempre protege lo importante. Él no confiaba en dejar cosas de valor en un solo lugar. Solía decir que la gente era impredecible, que podía cambiar de la noche a la mañana y que los documentos eran lo único que no mentía. Cuando murieron mis padres y empecé a revisar la herencia, seguí ese consejo al pie de la letra. Contraté al mejor bufete de abogados que pude encontrar, uno que no tuviera ninguna conexión con Ricardo ni con su familia. Les di copias de todo y les expliqué mi situación. Les dije que estaba casada pero que quería asegurarme de que la propiedad quedara protegida solo a mi nombre. El licenciado Méndez, el abogado principal que me atendió, fue muy claro desde el primer momento. Me dijo que como la herencia había sido recibida antes del matrimonio, era considerada bienes privativos, pero que teníamos que ser cuidadosos. Me explicó que había formas en que alguien podría intentar disputar eso, especialmente si había testigos o documentos que sugirieran una intención de compartir los bienes. Por eso tomamos todas las precauciones posibles. Registramos todo a mi nombre. Hicimos escrituras adicionales que dejaban muy claro que la propiedad era exclusivamente mía. Establecimos poderes legales que me permitían actuar sin necesidad de consultar a nadie más. Y lo más importante, guardamos los documentos originales fuera del alcance de cualquier persona que pudiera intentar manipularlos. Ricardo nunca sospechó nada. Cuando le conté sobre la herencia, él actuó sorprendido y contento por mí. Me dijo que era maravilloso, que finalmente tendríamos seguridad económica. Yo quise creerle en ese momento. Quise pensar que su alegría era genuina, pero algo en mi intuición me hizo mantener mis precauciones. Ahora, sentada en esa habitación de hotel revisando todos los papeles, me alegraba de haber escuchado esa intuición, porque había señales desde el principio, señales que yo había querido ignorar por amor o por esperanza. Recordé cómo Ricardo había empezado a hacer preguntas sobre la propiedad apenas nos mudamos. Preguntas que parecían inocentes al principio. ¿Dónde están los papeles de la casa? ¿Quién es el notario que manejó la herencia? ¿Hay algún testamento adicional? Yo le había respondido vagamente, sin darle información concreta. Él parecía frustrado por mi falta de detalles, pero no insistía demasiado. Luego estaban las conversaciones que tenía con su madre por teléfono. Yo las escuchaba a veces sin querer, cuando él hablaba en el jardín o en otra habitación. Hablaban de números, de valores, de posibilidades. En ese momento yo pensaba que tal vez estaban hablando de inversiones de ellos, de sus propios negocios. Nunca imaginé que estaban hablando de cómo quitarme lo mío. La llegada de toda su familia había sido el movimiento más atrevido. Yo debía haberlos echado desde el primer día, debía haber puesto límites claros. Pero estaba de duelo, estaba vulnerable, y ellos aprovecharon eso. Llegaron en el momento exacto en que yo estaba más débil, más necesitada de apoyo, más propensa a permitir cosas que en otras circunstancias nunca habría tolerado. Pero incluso en medio de mi vulnerabilidad, había mantenido una parte de mí alerta. La parte que mis padres habían educado, la parte que sabía que los documentos importaban más que las promesas. Y esa parte había trabajado en silencio, preparando defensas que ellos nunca vieron venir. Mi teléfono sonó sacándome de mis pensamientos. Era el licenciado Méndez. Ya enviamos las primeras notificaciones, dijo. Las órdenes de desalojo saldrán dentro de 2 horas. También enviamos notificaciones a la policía local informándoles de la situación. Si intentan resistirse o causar algún daño a la propiedad, habrá consecuencias legales inmediatas. Perfecto, respondí. ¿Qué más necesito hacer? Por ahora, nada. Nosotros manejamos todo desde aquí. Tú solo mantente en contacto y en un lugar seguro. Si ellos intentan contactarte o amenazarte, documenta todo y nos lo haces saber de inmediato. Lo haré. Gracias, licenciado. Colgué y me recosté en la cama del hotel. Por primera vez en semanas sentí que podía respirar de verdad. No porque estuviera fuera de la casa, sino porque finalmente estaba tomando control de mi vida. Ya no era una víctima pasiva de las circunstancias. Era alguien que peleaba por lo que era suyo. Pensé en mis padres, en cómo habrían manejado ellos esta situación.
Mi padre probablemente habría actuado rápido y decisivo, sin darles tiempo de establecerse. Mi madre habría sido más diplomática al principio, pero igual de firme al final. Los dos me habían enseñado que proteger lo que es tuyo no es egoísmo, es responsabilidad. Me levanté y fui al minibar del hotel. Saqué una botella de agua y me senté junto a la ventana. Desde ahí podía ver la ciudad. El movimiento constante de personas y autos, la vida siguiendo su curso normal mientras mi mundo había estado patas arriba. Revisé mi teléfono. Tenía varios mensajes de números que no conocía. Probablemente familia de Ricardo intentando contactarme. No respondí ninguno. No tenía nada que decirles. Toda comunicación a partir de ahora sería a través de abogados. Ya estamos trabajando en ello. Te enviaré los borradores mañana para que los revises. Gracias por todo, licenciado. Es mi trabajo. Y honestamente, casos como este me recuerdan por qué me hice abogado. Para ayudar a gente que está siendo atropellada por otros. Colgamos y me quedé mirando el teléfono. Divorcio. La palabra sonaba extraña en mi mente. Yo me había casado pensando que era para siempre, creyendo en las promesas que Ricardo me había hecho. Y ahora estaba terminando todo de la forma más fría y legal posible. Pero no había otra opción. Él había mostrado quién era realmente. Había elegido a su familia sobre mí, la codicia sobre el amor, la traición sobre la lealtad. No había vuelta atrás de eso. Esa noche casi no dormí. No por preocupación, sino porque mi mente no paraba de procesar todo. Pensaba en cómo habían cambiado las cosas en tan poco tiempo. Hace meses yo tenía padres, tenía un matrimonio que creía sólido. Tenía una vida relativamente normal. Y ahora estaba sola, peleando por mi herencia, preparándome para un divorcio. Pero también me daba cuenta de algo importante. Estaba sola, sí, pero no estaba indefensa. Tenía recursos, tenía apoyo legal, tenía la verdad de mi lado. Y sobre todo, tenía la fortaleza que mis padres me habían transmitido. Esa fortaleza que viene de saber quién eres y qué mereces. A la mañana siguiente me desperté temprano. Revisé mi teléfono y vi varios mensajes de Ricardo. Los primeros eran confusos, preguntando qué estaba pasando, diciendo que necesitábamos hablar. Los últimos eran más agresivos, acusándome de haberlos traicionado, de haber planeado todo esto. Me daba risa su acusación. Él que me había traicionado. Él que había conspirado con su familia para robarme. Ahora me acusaba a mí de ser la mala. Era tan típico de gente así. Cuando sus planes fallan, se hacen las víctimas. No respondí ninguno de sus mensajes. En vez de eso, le reenvié uno al licenciado Méndez para que tuviera registro de todo. Él me respondió diciendo que era bueno que yo estuviera documentando todo, que esos mensajes podrían ser útiles si Ricardo intentaba disputar algo. También recibí una llamada de Beatriz. No contesté, pero ella dejó mensaje de voz. Su tono había cambiado completamente. Ya no era esa voz dulce y falsa que usaba antes. Ahora sonaba furiosa, desesperada. Decía que yo estaba cometiendo un error grave, que la familia nunca me perdonaría esto, que me arrepentiría de haber sido tan egoísta. Escuché el mensaje completo sin emocionarme. Sus amenazas no me asustaban. ¿Qué podían hacerme? Ya habían mostrado sus cartas. Ya habían intentado quitarme todo y habían fallado. Ahora solo les quedaba aceptar la derrota. Pasé el día en el hotel, trabajando en la computadora, revisando documentos, respondiendo correos de mis abogados. Era tedioso pero necesario. Cada detalle importaba, cada papel tenía que estar en orden. Al segundo día, el licenciado Méndez me informó que Ricardo había contratado a un abogado. Era uno local, según me dijo, no muy conocido pero con reputación de ser agresivo. Habían enviado una carta formal diciendo que disputarían las órdenes de desalojo y que reclamarían derechos sobre la propiedad basándose en el matrimonio. Ya lo esperábamos, dijo el licenciado. Responderemos con todos los documentos que muestran que la propiedad es exclusivamente tuya. No tienen caso, pero van a intentarlo de todas formas. Déjalos intentar, respondí. Tenemos todo de nuestro lado. Exacto. Además, mientras más alarguen esto, peor se pone para ellos. Las órdenes de restricción siguen vigentes y cada día que pasan ahí sin autorización es evidencia adicional de invasión ilegal. Eso me tranquilizaba. Saber que mientras ellos intentaban pelear, yo tenía la ley de mi lado. No era una batalla de voluntades o de quién gritaba más fuerte. Era una batalla legal, donde los documentos hablaban más, claro que cualquier argumento emocional. El tercer día fue el límite. A las 8 de la mañana, el licenciado Méndez me llamó para confirmar que la policía estaba en camino a la propiedad. Como Ricardo y su familia no habían desalojado voluntariamente, ahora serían removidos por la fuerza.
¿Quieres estar presente?, me preguntó. Lo pensé un momento. Parte de mí quería ver sus caras cuando la policía los sacara. Quería ver a Beatriz perder esa sonrisa de superioridad. Quería ver a Ricardo enfrentar las consecuencias de su traición. Pero otra parte de mí, la parte más sabia, sabía que no necesitaba estar ahí. No necesitaba ese cierre dramático. No, respondí. No necesito verlo. Solo avísame cuando esté hecho. Entendido. Te llamo en cuanto termine. Colgué y me senté en la cama del hotel. Me imaginaba lo que estaba pasando en ese momento. La policía llegando, tocando la puerta, explicando la situación. Beatriz probablemente intentando argumentar, tratando de usar su personalidad manipuladora con los oficiales. Ricardo tal vez intentando negociar o pedir más tiempo. Los demás familiares corriendo de un lado a otro, empacando apresuradamente las cosas que habían traído. Pero no importaba cuánto protestaran o suplicaran. Las órdenes eran claras y la ley estaba de mi lado. Tenían que irse y tenían que irse ya. 2 horas después mi teléfono sonó. Era el licenciado Méndez. Ya está hecho, dijo. Todos desalojaron la propiedad. Hubo algo de drama. Tu suegra intentó resistirse al principio, pero finalmente entendieron que no tenían opción. La policía supervisó que sacaran todas sus pertenencias y luego cambiamos todas las cerraduras. La propiedad está asegurada. Sentí un peso enorme salir de mis hombros. ¿Hubo algún daño a la propiedad?, pregunté. Mínimo. Movieron algunos muebles. Dejaron algunas habitaciones desordenadas, pero nada grave. Nada que no se pueda arreglar con una buena limpieza. Lo importante es que ya no están ahí. Gracias, licenciado, por todo. De nada. Ahora lo que sigue es procesar el divorcio y cerrar todos los lazos legales. También recomiendo que consideres poner una orden de restricción permanente contra tu suegra y algunos de los familiares que fueron más agresivos durante el desalojo. Sí, hagamos eso. No quiero que tengan ninguna posibilidad de acercarse a mí o a la propiedad de nuevo. Perfecto. Te envío los papeles hoy. Cuando colgué, me quedé sentada en silencio por un largo rato. Había pasado. Finalmente había pasado. Mi propiedad estaba de vuelta bajo mi control. Las personas que me habían traicionado estaban fuera de mi vida. El capítulo más oscuro había terminado, pero también sabía que esto era solo el principio de algo nuevo. Ahora tenía que decidir qué hacer con mi vida, cómo seguir adelante, cómo honrar el legado de mis padres de una forma que realmente significara algo. Me paré y me acerqué a la ventana del hotel. El sol estaba alto en el cielo. Era un día hermoso, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía disfrutarlo sin esa sombra constante de preocupación y traición que me había perseguido durante semanas. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje para mí misma. Una nota que sabía que leería más tarde cuando las cosas se asentaran. Decía, los documentos no mienten. Las personas sí. Siempre protege lo que es tuyo y nunca subestimes el poder de estar preparada. Era algo que mis padres me habrían dicho. Era algo que ahora yo misma había aprendido de la forma más dura posible. Y era algo que nunca olvidaría. Una semana después del desalojo, finalmente regresé a la propiedad. Había esperado ese tiempo a propósito, dándole espacio a todo para asentarse, asegurándome de que no hubiera ninguna sorpresa desagradable esperándome. El licenciado Méndez me había confirmado que todo estaba en orden, que las cerraduras habían sido cambiadas y que había seguridad privada vigilando el lugar las 24 horas. Cuando llegué, el camino de entrada se veía diferente, más tranquilo, más mío. No había vehículos extraños estacionados, no había gente que no conocía caminando por ahí. Solo estaba yo y el silencio que tanto había buscado cuando me mudé por primera vez. La casa se veía igual desde afuera. Las paredes blancas, el techo de tejas rojas, las ventanas grandes que dejaban entrar la luz. Pero ahora sabía que adentro no encontraría invasores. No encontraría miradas hostiles ni conversaciones conspirativas. Sería solo mi espacio, finalmente recuperado. Abrí la puerta principal con la llave nueva que me habían dado. El interior olía a limpieza. Había contratado a un servicio profesional para que viniera después del desalojo y dejara todo impecable. Querría borrar cualquier rastro de la presencia de esa gente. Caminé por la casa lentamente, revisando cada habitación. En la sala, los muebles estaban de vuelta en su lugar original. Las fotos de mis padres que Beatriz había quitado estaban otra vez en su sitio. El estudio de mi padre estaba ordenado, con los libros en los estantes donde debían estar. Todo se sentía más ligero, más respirable. Subí a mi habitación. La cama estaba tendida con sábanas nuevas. Habían limpiado las ventanas y ahora la luz del sol entraba clara y brillante. Me senté en el borde de la cama
y por primera vez en mucho tiempo sentí paz de verdad. No era solo la ausencia de conflicto, era algo más profundo. Era la sensación de haber peleado por algo y haberlo ganado. Era la certeza de que había hecho lo correcto. Bajé a la cocina y preparé café. El ritual me resultaba reconfortante. Mientras el agua hervía, pensé en todo lo que había pasado. Los meses de duelo por mis padres, la mudanza con Ricardo, la invasión de su familia, el descubrimiento de la conspiración, la humillación de ser echada de mi propia casa y finalmente, la recuperación de todo. Había sido un viaje agotador. Había días en que pensé que no iba a poder soportarlo, que el peso de todo era demasiado, pero había sobrevivido. Más que sobrevivir, había ganado. Y esa victoria no era solo recuperar la propiedad, era recuperarme a mí misma. El café estaba listo. Me serví una taza y salí al porche. Me senté en una de las sillas de madera que mis padres habían puesto ahí hace años. Desde ese lugar se veía casi toda la propiedad. Los árboles frutales que mi padre había plantado, el jardín que mi madre había cuidado con tanto amor, los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Todo eso era mío, no por herencia solamente, sino porque había luchado por ello, porque había sido lo suficientemente lista para protegerlo, antes de que fuera demasiado tarde, porque había tenido el valor de enfrentar la traición y hacer lo necesario para defender lo que me pertenecía. Mi teléfono sonó. Era el licenciado Méndez de nuevo. «¿Cómo te sientes estando de vuelta?», preguntó con tono amable. «Bien», respondí. «Mejor de lo que esperaba, en realidad». «Me alegro. Te llamo porque tengo noticias». Ricardo firmó los papeles de divorcio. No puso resistencia. Su abogado le aconsejó que era mejor no pelear considerando cómo estaban las cosas. «Vaya», dije, sorprendida de que hubiera cedido tan rápido. Pensé que intentaría algo más. Creo que finalmente entendió que no tenía caso. Los documentos eran muy claros. Además, con el desalojo forzoso en su récord, cualquier juez iba a verlo mal. Era mejor para él cortarlo por lo sano. «¿Cuánto tiempo falta para que el divorcio sea definitivo?», pregunté. «Unos 3 meses para que todo se procese completamente. Pero ya no tienes que interactuar con él para nada. Todo se maneja por nuestro lado ahora». «Perfecto. Muchas gracias, licenciado. Es mi trabajo. Y me da gusto que todo haya salido bien. No todos los casos terminan así». Colgué y me quedé mirando el horizonte. En 3 meses estaría oficialmente divorciada. En 3 meses Ricardo sería solo un error del pasado, una lección aprendida de la forma más dura. No sentí tristeza pensando en eso. Tal vez debería haberla sentido. Tal vez era extraño estar tan tranquila con el fin de un matrimonio. Pero la verdad es que ese matrimonio había muerto mucho antes, en el momento en que él decidió conspirar contra mí. Los días siguientes los pasé organizando la propiedad. Contraté de nuevo a las personas del pueblo que habían trabajado antes. Gente confiable que conocía la tierra y sabía cómo mantenerla. Les expliqué lo que había pasado, sin entrar en muchos detalles, solo lo suficiente para que entendieran por qué había habido tanto movimiento. Ellos fueron comprensivos y respetuosos. Me ayudaron a poner todo en orden, a revisar qué necesitaba reparación, a planear qué hacer con los cultivos que mis padres habían dejado. Era trabajo duro pero gratificante. Me mantenía ocupada y me conectaba con el legado de mis padres de una forma práctica. También empecé a pensar en el futuro. ¿Qué quería hacer con mi vida ahora que estaba sola? La propiedad era valiosa, podía vivir de ella sin problemas. Pero yo no quería solo vivir, quería hacer algo significativo, algo que honrara a mis padres y al mismo tiempo me diera propósito. Una tarde, mientras caminaba por los campos, se me ocurrió una idea. Podía convertir parte de la propiedad en un proyecto educativo. Traer a jóvenes del pueblo cercano para enseñarles sobre agricultura sostenible, sobre cómo manejar la tierra de forma responsable. Mis padres siempre habían creído en la educación. Siempre habían apoyado a la comunidad. Sería una forma perfecta de continuar su legado. Hablé con algunas personas del pueblo sobre la idea. La recibieron con entusiasmo. Dijeron que había muchos jóvenes que querían aprender, pero que no tenían acceso a ese tipo de educación práctica. La propiedad podría ser el lugar perfecto para eso. Empecé a trabajar en los planes. Contacté a agrónomos, a educadores, a gente que sabía sobre proyectos comunitarios. Era mucho trabajo, pero me llenaba de energía. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un propósito claro, una razón para levantarme cada mañana más allá de solo sobrevivir. Pasaron las semanas y la propiedad empezó a transformarse. No físicamente, todavía se veía igual, pero la energía era diferente. Ya no era un lugar de conflicto y traición. Se estaba convirtiendo en algo positivo, en un espacio donde podría pasar algo bueno.
Un día recibí un mensaje de una prima lejana con la que había perdido contacto hace años. Había escuchado por ahí sobre mi situación y me escribía para saber cómo estaba. Me sorprendió que se hubiera enterado, pero luego recordé que los pueblos son pequeños y las noticias viajan rápido. Le respondí honestamente. Le conté sobre mis padres, sobre Ricardo, sobre lo que había pasado. Ella fue muy comprensiva y me dijo que si alguna vez necesitaba alguien con quien hablar, ella estaba ahí. Esa conversación me recordó que no estaba completamente sola en el mundo. Había gente buena todavía, gente en la que podía confiar si me daba la oportunidad. También empecé a ir a terapia. Sabía que había pasado por mucho y que necesitaba procesar todo de forma saludable. El duelo por mis padres, la traición de Ricardo, el estrés de la batalla legal. Todo eso había dejado marca. La terapeuta me ayudó a entender que estar bien no significaba olvidar o fingir que nada había pasado. Significaba aceptar lo que había vivido y aprender de ello. Una de las cosas que más me ayudó en terapia fue trabajar en la confianza. Yo había quedado muy lastimada por Ricardo, muy desconfiada de la gente en general. La terapeuta me ayudó a ver que no todas las personas eran como él, que había sido una mala elección, pero no era representativo de todo el mundo, que podía volver a confiar poco a poco, con cuidado pero sin cerrarse completamente. Los meses pasaron. El divorcio se hizo oficial sin mayor drama. Ricardo no intentó contactarme de nuevo. Según me contó el licenciado Méndez, él se había mudado a otra ciudad, probablemente para escapar de la vergüenza de todo lo que había pasado. Beatriz y su familia tampoco volvieron a aparecer. Las órdenes de restricción seguían vigentes y al parecer habían entendido el mensaje. Yo seguía adelante con mi vida. El proyecto educativo empezó a tomar forma. Conseguí fondos, contraté maestros, establecí un plan de estudios. Los primeros estudiantes llegarían en unos meses y yo estaba emocionada de verlo todo en acción. También empecé a socializar más. Conocí a gente del pueblo, hice algunas amigas, me integré a la comunidad de una forma que no había podido antes por estar encerrada en el drama con la familia de Ricardo. Era agradable tener conversaciones normales, reírme sin preocupaciones, sentirme parte de algo más grande. Una tarde, mientras revisaba unos documentos para el proyecto educativo, encontré una carta que mis padres habían dejado para mí. Estaba entre unos papeles viejos que había guardado después de su muerte. La abrí con manos temblorosas. La carta era de mi padre, escrita con su letra pequeña y precisa. Me decía que si estaba leyendo esto, significaba que él ya no estaba. Me hablaba de lo orgulloso que estaba de mí, de lo mucho que él y mi madre me amaban. Me decía que la vida iba a ser difícil a veces, que habría gente que intentaría aprovecharse, pero que yo tenía la fuerza y la inteligencia para superar cualquier cosa. Al final de la carta, mi padre escribió algo que me hizo llorar. Decía: protegimos esta propiedad durante años, no solo por su valor, sino porque queríamos dejarte algo sólido sobre lo cual construir tu vida. No dejes que nadie te quite lo que es tuyo, no por egoísmo, sino porque te lo ganaste con tu existencia, con ser nuestra hija, con todo el amor que nos diste. Sé fuerte, hija, sé lista. Y sobre todo, confía en ti misma. Las lágrimas caían sobre el papel mientras terminaba de leer. Era como si mi padre hubiera sabido exactamente lo que yo iba a enfrentar. Como si hubiera visto el futuro y hubiera querido prepararme para él. Y de alguna forma, lo había hecho. Todo lo que me enseñó, todas las precauciones que tomó con los documentos, todo había servido para que yo pudiera defenderme cuando llegara el momento. Guardé la carta con cuidado. Era un tesoro que iba a conservar para siempre. Una prueba tangible del amor de mis padres y de su fe en mí. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad, sin el nudo constante en el estómago que me había acompañado durante meses. Solo paz simple y completa. A la mañana siguiente, me desperté con el sol entrando por la ventana. Me levanté, me duché y bajé a preparar desayuno. Mientras cocinaba, pensé en todo el camino que había recorrido. Desde la muerte de mis padres hasta este momento, había sido un viaje lleno de dolor, traición y lucha. Pero también había sido un viaje de crecimiento, de descubrimiento personal y de fortalecimiento. Había aprendido que podía confiar en mí misma, que tenía recursos internos que ni siquiera sabía que existían, que podía enfrentar situaciones difíciles y salir adelante, que no necesitaba a nadie para validarme o protegerme, aunque era agradable tener gente buena alrededor. También había aprendido sobre la importancia de los límites, de no dejar que la gente te invada, física o emocionalmente, de decir no cuando algo no se siente bien, incluso si eso significa decepcionar a otros o parecer poco amable,
Mi error con Ricardo y su familia había sido no poner límites claros desde el principio. Había dejado que entraran a mi vida y a mi espacio sin cuestionarlos. Y eso casi me había costado todo. Pero no había sido en vano. Cada error, cada momento difícil, me había enseñado algo valioso. Y ahora, de pie en mi cocina, en mi casa, en mi propiedad, sentía que finalmente estaba donde debía estar. Desayuné tranquila, sin prisa. Luego salí a caminar por la propiedad como hacía casi todas las mañanas. Era mi forma de conectar con el lugar, de sentir que realmente era mío. Caminaba por los senderos que mis padres habían trazado. Tocaba los árboles que ellos habían plantado. Respiraba el aire que ellos habían respirado. En uno de esos paseos llegué a un lugar que siempre me gustaba. Era una pequeña colina desde donde se veía toda la extensión de la propiedad. Me senté en el pasto y me quedé mirando el paisaje. Era hermoso, verde fértil, lleno de vida. Y era mío, no porque me lo habían regalado sin más, sino porque había luchado por conservarlo. Pensé en Beatriz y en Ricardo. Me pregunté cómo estarían, qué estarían haciendo ahora. Pero fue un pensamiento pasajero, sin emoción particular. Ya no sentía rabia hacia ellos, ni siquiera resentimiento. Solo indiferencia. Habían intentado hacerme daño y habían fallado. Ahora eran irrelevantes para mi vida. Lo que sí sentía era gratitud. Gratitud hacia mis padres por haberme dado las herramientas necesarias para defenderme. Gratitud hacia el licenciado Méndez y su equipo por haberme apoyado legalmente. Gratitud hacia la vida por haberme dado una segunda oportunidad de empezar de nuevo. Me quedé ahí sentada mucho tiempo, solo disfrutando del momento. No tenía que estar en ningún otro lugar. No tenía que fingir ni actuar. Podía simplemente ser yo, en mi espacio, en paz. Cuando finalmente bajé de la colina, decidí hacer algo que había estado posponiendo. Fui al estudio de mi padre y saqué una foto grande que tenía de mis padres juntos. Era de hace algunos años, cuando todavía estaban sanos y felices. Los dos sonreían en la foto, con esa complicidad que solo las parejas que se aman de verdad tienen. Llevé la foto a la sala y la puse en un lugar prominente, donde la vería todos los días. No como un recordatorio de dolor o pérdida, sino como una celebración de su vida y de lo que me habían dado. Ellos habían construido todo esto con amor y trabajo duro. Ahora me tocaba a mí honrar ese legado viviendo bien, siendo fuerte y compartiendo lo que tenía con otros. Los meses siguientes fueron de mucha actividad. El proyecto educativo empezó oficialmente. Los primeros estudiantes llegaron, jóvenes llenos de energía y curiosidad. Verlos aprender, verlos emocionarse con cada nueva lección, me llenaba de alegría. Era exactamente lo que había querido hacer, lo que sentía que mis padres habrían apoyado. También empecé a escribir. No sabía que me gustaba escribir hasta que comencé. Al principio solo eran notas personales, reflexiones sobre todo lo que había pasado. Pero poco a poco se convirtió en algo más. Empecé a escribir mi historia completa, desde el duelo hasta la recuperación. No para publicarla ni compartirla, sino para procesarla, para entender mejor mi propio viaje. Escribir me ayudó a ver patrones que no había notado antes. Me ayudó a entender cómo había llegado a cada decisión, qué había funcionado y qué no. Fue terapéutico de una forma que no había anticipado. Una tarde, mientras escribía, recibí una visita inesperada. Era la prima lejana que me había contactado meses atrás. Había decidido venir a conocer la propiedad y pasar unos días conmigo. Fue agradable tener compañía, alguien con quien hablar que no estuviera involucrado en todo el drama. Le mostré la propiedad, le conté sobre el proyecto educativo, le hablé sobre mis planes para el futuro. Ella escuchaba con interés genuino y me hacía preguntas inteligentes. Era el tipo de conversación que alimenta el alma. Antes de irse, me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo: «Sabes, mucha gente habría quebrado con todo lo que pasaste. Pero tú no solo sobreviviste, sino que convertiste algo terrible en algo positivo. Eso dice mucho de quién eres». Sus palabras me hicieron reflexionar. Tenía razón. Yo podía haber quedado amargada, resentida, cerrada al mundo. Podía haber vendido la propiedad y huir de todos los recuerdos dolorosos. Pero en vez de eso, había elegido quedarme, pelear y construir algo nuevo sobre las cenizas de lo viejo. Esa elección, me di cuenta, había sido la más importante de todas. Más importante que contratar buenos abogados o proteger los documentos, porque había sido la decisión de no dejarme destruir por lo que otros me habían hecho, de mantener mi humanidad y mi capacidad de crear cosas buenas, incluso después de haber experimentado traición y dolor, de pie en mi propiedad, rodeada de todo lo que mis padres habían construido y lo que yo estaba construyendo ahora.
entendí algo fundamental. El legado de mis padres no era solo material. No eran solo la casa y la tierra y el dinero. Era mucho más que eso. Era la lección de que hay que proteger lo que es tuyo, pero no por codicia, sino por respeto propio. Era la enseñanza de que los documentos y la ley importan, que hay que ser precavido y estar preparado. Era la certeza de que puedes confiar en ti mismo, incluso cuando otros te traicionan. Era la fortaleza para seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Y quizás lo más importante, era la capacidad de no dejarme quebrar, de mantenerme de pie, con dignidad, con independencia, con la cabeza en alto. Eso era lo que mis padres me habían dado. Y eso era lo que nadie, nunca, podría quitarme. Miré hacia el horizonte mientras el sol comenzaba a ponerse. El cielo se pintaba de naranjas y rosas. Era hermoso. Y yo estaba ahí para verlo, libre, fuerte y en paz. Había recuperado mi casa, sí, pero más importante aún, había recuperado mi vida. Y eso, al final, era lo único que realmente importaba.